Tina Presidencia. Segunda hora de tercera edición. Bueno, y como habíamos anticipado antes de la pausa, nos comunicamos directamente con nuestro compañero Gonzalo Solaberrieta, móvil de exteriores, con Miriam Bregman. Adelante, Gonzalo. Así es, Claudio, estamos aquí en el anexo, nos esperó y nos atendió de manera muy amable Miriam Bregman del Frente de Izquierda para hablar un poco y reflexionar acerca sobre este 8M, en donde no es un feliz día, sino es un día para luchar, para tener más fortaleza en cuanto a los derechos de la mujer, ¿no? Miriam, ¿cómo te va? Sí, creo que ha sido una marcha muy masiva. Esto es muy bueno porque atravesamos tiempos difíciles como todos, pero las mujeres que siempre conquistamos nuestros derechos en la calle, llevamos allí nuestras peleas. Con la pandemia vimos muy reducido toda nuestra capacidad de salir a la calle por mucho tiempo, así que vuelva la masividad, volver a encontrarnos, ustedes los vieron, esos abrazos, esos saludos, creo que nos da fuerza para seguir peleando por todo lo que viene y se cruza con lo que está pasando dentro del Congreso. Les digo que fue como una charla permanente, que aquí estemos tratando el acuerdo con el Fondo Monetario y que afuera las mujeres estemos reclamando por derechos, no son dos cosas distintas. Las mujeres sabemos que siempre que hay ajustes, siempre que hay políticas de recorte de presupuesto, las mujeres sufrimos mucho. Bien, Claudio, Antonio ya los está escuchando Miriam Bregman. Diputada Bregman, buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, gracias por esperar esta nota, porque sabemos que hace un ratito que estaba esperando para poder sumarse a la movilización. Bueno, uno de los temas que hemos venido preguntando a las diputadas que han dialogado hoy con nosotros es precisamente, bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Recién Romina del Pla nos planteaba la importancia de cambiar la ley de educación sexual integral, digamos, una de las grandes postergaciones. Bueno, ¿cuáles van a ser las medidas que van a adoptar para poder transformar esta ley y poder garantizar de que se pueda cumplir en distintas provincias a contrapelo de lo que ha venido pasando? La ley de educación sexual, como les decía Romina, tiene dos problemas. Uno, la implementación, que todavía es muy lerda y muy desigual en las provincias y muy desigual en la educación privada que en la educación pública. Y después hay otro problema que está cajoneado hace muchísimo tiempo, incluso llegó a tener dictamen, una modificación del artículo 5, donde lo que se intenta es terminar con toda injerencia religiosa en la aplicación de la educación sexual integral. Esto es de que no quede librado al ideario de cada institución, como dice el actual proyecto, sino que se puedan avanzar verdaderamente en una ley de educación sexual integral que sea libre, que sea científica, y que no tenga ningún tipo de injerencia religiosa. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos que tiene el movimiento de mujeres. Hemos conquistado el aborto, pero por supuesto, con eso no alcanza, porque si ustedes ven el pañuelo completo que siempre levantamos las mujeres, el pañuelo verde, también habla de anticoncepción gratuita, algo que hay que pelear y seguir insistiendo, y habla de educación sexual. Queremos educación sexual. La tercera consigna es aborto legal. Entonces ahí hay un bache muy grande que se produce, que es el tema de la educación, que va desde cómo saber cuidarse frente a un embarazo no deseado hasta cómo relacionarse con los otros géneros, ¿no? Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? La saluda Antonio Ricovene desde acá. ¿Qué tal? Quería saber cómo vio esta jornada, este plenario. Sabemos que usted estuvo ahí con la presentación de empresarios, gremialistas y distintos referentes de organizaciones civiles. ¿Cuál fue su mirada luego de una nueva jornada? Primero una crítica. Nosotros propusimos con Nicolás del Caño, con Alejandro Vilca y Romina del Pla, otros oradores que ni siquiera se consideró. Por ejemplo, Eric Toussaint, que está en Argentina, que él participó de las comisiones de investigación de deuda de Ecuador, de Paraguay, en Grecia, que tiene una amplia experiencia sobre deuda externa y no se nos permitió que estuviese. El periodista Alejandro Berkovich acaba de hacer un documental sumamente fundado sobre el impacto del Fondo Monetario en distintos países, como por ejemplo en Grecia. Tampoco logramos que él pudiera declarar, que pudiera exponer en estas audiencias. Así que estos son algunos de los temas que nosotros nos quedaron pendientes y después vimos hoy
solamente 2 expositores que criticaron el acuerdo y mayoritaria y abrumadoramente gente que vino a decir que estaba a favor. La verdad que pasamos de los gobernadores a la CGT, que no se diferenciaba mucho lo que decía con los funcionarios, a las cámaras empresarias que eran desembosados. Claro, ellos están empezando las ganancias de sus empresas, las deudas privadas que han contraído en el exterior, y era una especie de extorsión pública y abierta que se llega al acuerdo con el fondo y si no todo lo demás es el caos. Por eso creo que fue una discusión muy sesgada de parte de los expositores. Bregman, en el primer día del plenario, bueno, usted planteó una serie de interpretaciones respecto a la caducidad del alcance de la Ley de Administración Financiera y con eso también planteó, digamos, que la deuda tomada por el gobierno de Cambiemos era ilegítima. Cuestionó en parte lo que tenía que ver con la exposición del diputado Luciano Laspina. Quería preguntarle si el diputado Laspina después le contestó o si tuvo alguna comunicación con él, teniendo en cuenta que usted hizo una crítica respecto a la estrategia jurídica principal de la principal coalición opositora. Claro, Laspina actúa en defensa propia. Él lo que está tratando es de cubrir el crédito que tomó Mauricio Macri violando toda la legislación vigente. Yo incluso me refería a una parte, me refería a la violación de la legislación vigente en Argentina. Más allá de eso hay doctrinas internacionales como la doctrina de deuda odiosa, que no es un invento de Frente Izquierda, la ha usado hasta Estados Unidos para desconocer deuda en Irak, la usó 3 veces México, la han utilizado muchísimos países, que indica que una deuda es odiosa, por lo tanto es nula, no debe ser cumplida, cuando ambas partes incumplieron el objetivo. En el caso de Argentina sería que la deuda que contrajo no fue en beneficio del país, sino que tenía intereses particulares detrás, y en el caso de quien la otorga, en este caso el Fondo Monetario, que lo hizo a sabiendas de lo que estaba haciendo era ilegal y que no iba a tener un objetivo de ayudar al país. Bueno, eso se da completamente, así que yo a Laspina le contesté con la legislación interna, algo que no es un invento mío, pueden buscar en tribunales, hay hasta un dictamen del ex fiscal Dilelo, hoy fallecido, donde él retoma ante una causa concreta algunos de estos elementos y destroza al juez Ercolini, que decía lo mismo que estaba diciendo Laspina ayer. A mí me costaba un poco, ¿no? Ustedes saben que explicar argumentos jurídicos con poco tiempo y que se puedan entender, que no sea un tecnicismo, cuesta, pero creo que logré transmitir que lo que estaba diciendo Laspina es en defensa propia, es en defensa de un acto de ilegalidad extrema que cometió Mauricio Macri y que este gobierno tampoco lo quiere escuchar, porque si es ilegal, el acto jurídico es nulo y no tiene por qué ser cumplido. Era una de las grandes herramientas que tenía Alberto Fernández, pero se tapó los oídos, se tapó los ojos y desde el día que asumió decidió alinear toda la política argentina para pagarle al Fondo Monetario. Diputada, y en ese sentido, bueno, consultarle qué clima pudo percibir. Sabemos que hoy el Frente de Izquierda, y lo hablábamos recién con Romina del Pla, su compañera de Interbloque, bueno, la presencia del gobernador Gerardo Morales, ayer un cruce que usted tuvo con Iglesias, donde le recordó que escribió un libro a favor de Néstor Kirchner. Quería saber si nos puede contar, bueno, qué clima se vive y cómo esperan que continúe, y desde la participación que está teniendo el Frente de Izquierda, ¿no? Que no integra ninguna de las comisiones, pero está presente en todas ellas para debatir. Primero, la seriedad y el compromiso con quienes nos acompañaron con su voto. A nosotros nos eligieron y creemos que en las principales discusiones hay que estar, más allá de que seamos excluidos. Nosotros pedimos estar en presupuesto y nos dijeron que no. Vos sabés que esto se arregla entre las dos fuerzas mayoritarias y se van acomodando, poniendo y sacando diputados según los dictámenes que quieren sacar. La verdad que se están pasando límites bastante extremos. Pero a pesar de eso, nosotros vamos a seguir estando ahí porque el Frente de Izquierda fue la tercera fuerza política a nivel nacional en cantidad de votos. Es decir, la responsabilidad que tenemos es enorme y la verdad que nos pueden dejar afuera, nos vamos a seguir haciendo escuchar como sea. Ayer dando un debate que, como ustedes señalan, jurídico, que no se animó a dar nadie, que nadie más se metió en ese tema, y hoy recordándole al gobernador Morales, que vino a hablarnos de institucionalidad y de que él era el hombre de diálogo, incluso abro un paréntesis, dando un mensaje muy duro dentro de su fuerza, fue muy crítico del PRO.
Gerardo Morales, y mientras tanto tiene 7 personas detenidas por participar de una movilización, una de ellas es una chica que está embarazada. Entonces la verdad que ya llegó un momento que le expresamos que no podía tener un discurso aquí donde lo estaban filmando todos los medios y estar en el mismo momento haciendo algo totalmente distinto en Jujuy. Ahora, una última preguntita antes de dejarla, diputada. Pero sus colegas criticaron a su interbloque por no haber respetado los acuerdos y haber interrumpido en ese momento la exposición del gobernador. ¿Qué les contesta? Que tiene que haber un mínimo de democracia. Si ellos ponen una voz única y horas de exposiciones a favor del acuerdo y a favor de decir que eso es el diálogo y a favor de decir, como dijo Gerardo Morales, que el que no cumplía esto necesitaba una vacuna especial, algo un poco morboso que me da hasta impresión repetirlo, creo que como mínimo tenemos derecho a expresarnos. Para eso somos diputados, para eso nos eligieron, para no callarnos nunca. No nos han podido callar con represión, mucho menos nos van a callar porque no nos den un micrófono. Bregman, muchísimas gracias por estos minutos. La dejamos en compañía de nuestro móvil. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, y lo que decíamos, digamos, han hablado distintos representantes. Al principio repasamos un poco el punto de vista del gobernador jujeño Gerardo Morales, luego reflejamos el punto de vista de Héctor Daer y también ahora vamos a compartir con ustedes el punto de vista de Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos fe en el futuro de la Argentina y porque tenemos fe en ese futuro también estamos convencidos de que hay que resolver el problema de la deuda. Hay que encontrar una solución. No podemos caer en el default, tenemos que encontrar un camino. Y en ese camino tenemos que pensar en términos de cumplimiento. Y para pensar en términos de cumplimiento tenemos que pensar en inversión, tenemos que pensar en empleo, tenemos que pensar en producción y tenemos que pensar en exportación. Y creemos que hay camino y hay espacio para todo esto. Y no es simplemente una declaración de deseos, es una convicción de que se puede hacer. Pero para eso necesitamos políticas de Estado. Ustedes son los responsables de las políticas de Estado. Nosotros necesitamos una mirada de largo plazo, previsibilidad para la inversión. No pueden cambiar cada 2 años las reglas, ni cada 4, porque el mundo requiere una visión de mayor alcance para todo esto. Por ende, pretendo que que ese libro no sea un catálogo de ilusiones, sino una hoja de ruta, que nosotros proponemos, que ustedes, vuelvo a decir, para decir, no es por hablar de nosotros, es para hablar con nosotros, pero por eso lo vamos a poner sobre la mesa. La recomposición de la previsibilidad macroeconómica es una dimensión fundamental para avanzar en los desafíos sociales y económicos del país. Y para ello hacen falta 3 cosas: confianza, certeza y concertación. Confianza entre nosotros, entre los actores de la vida social y de la vida política, y entre los políticos entre sí. Certeza, certidumbre, incertidumbre internacional la vamos a tener. Incertidumbres nacionales también tenemos. Tratemos de zanjar las propias. Las globales no las vamos a poder resolver nosotros. ¿Para qué? ¿Y el camino cuál es? El camino es la concertación. La concertación política, social y económica, y estamos dispuestos a ello. Nadie discute el rol del sector público, pero hay un rol del sector privado. Hay un rol específico, concreto, que hace al crecimiento del país. Y es en función de eso a lo que hemos venido. El mundo se está conformando a partir de las nuevas realidades y presenta muchos desafíos e incertidumbres. Para despejarlas, no cabe la menor duda que el camino es sentarnos, discutir y hablar. No somos gobernantes, somos gobernados, pero somos empresarios. Queremos tener esa voz y queremos ser escuchados. Gracias. El punto de vista de Daniel Funes de Rioja, uno de los representantes más importantes del grupo de los 6. Bueno, lo estamos viendo de acá desde el piso en compañía de una nueva invitada, la diputada Germana Figueroa Casas, diputada del PRO, santafesina, bienvenida. ¿Cómo está, diputada? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, lo que decíamos al principio del programa, estamos atravesando un momento en donde han empezado a quedar un poco más sobre la mesa los distintos puntos tanto del oficialismo y la oposición. Era muy esperado el punto de vista de las representaciones empresarias. ¿Cómo lo vivió usted desde su bloque a partir, digamos, de todo este planteo en donde la mayoría de los representantes planteaban el apoyo al acuerdo con el fondo? La verdad que bien escuchando, digamos, lo que es muy importante esto de escuchar, ¿no? Porque si no
Nos la pasamos hablando y el resto no escucha. Me parece bien, nosotros siempre hablamos en contra del default, ninguno de nosotros quiere el default. Ahora, como planteaba, ¿no? Hay un camino que hay que seguir, que tiene que seguir nuestro país. Es un camino que en este momento están dirigiendo los que están gobernando. Y no creemos que nosotros podamos ser garantes de que se cumpla el programa que se está planteando y que nos pidan que nosotros aprobemos un programa con el que no estamos de acuerdo. Entonces, una cosa es ser responsables, entender, cumplir con la Constitución. La labor del Congreso es aprobar, autorizar a que se endeude el país. Eso lo podemos hacer. Pero que nos pidan que votemos algo que, si uno lo lee, no es solo un programa, sino que también hay un montón de elogios a lo que se hace actualmente, digamos, a la política que lleva a cabo el Poder Ejecutivo, más lugares donde también, como planteaban, hay incertidumbre, que deja discrecionalidad, donde hasta se depende de las provincias para cumplir. Entonces nosotros consideramos que eso es algo que nosotros no debemos avalar. Es algo que la gente votó, eligió, hay un presidente, hay un gabinete y que ellos son los que tienen que llevar a cabo esa política y nosotros tenemos que legislar. Ahora, diputada, ¿qué tal? ¿Cómo convive en usted como miembro de una organización política que gobernó hasta 2019 una exigencia tan fuerte en la redacción de un artículo de un proyecto de ley para renegociar una deuda que fue una deuda que cuando se tomó se decidió a libro cerrado en una cadena nacional que duró 2 minutos y medio? Lo que yo veo es que todo lo que estamos haciendo ahora, todo lo que se hizo antes, no va a funcionar mientras desde hace años y años nuestro Estado sigue siendo deficitario. Tanto la inflación como la deuda son consecuencias de déficit constantes. Entonces la responsabilidad es de toda la política. Y como políticos creo que por eso tenemos que autorizar esta deuda para pagar la deuda que se contrajo. Pero esa no sale de un repollo, viene de años y años de irresponsabilidad, de déficit, de no haber resuelto, que hay que asumir los 4 años que tuvimos nosotros, que no dimos la solución a los problemas que tiene la Argentina. Pero tenemos que ser conscientes de que así, siguiendo el mismo rumbo que se viene siguiendo desde hace muchísimos años, no se va a solucionar. Nuestro país necesita hacer reformas y cambios y no sé si están todos dispuestos a asumir el costo político de eso. Nos hemos encontrado un poco con el debate político en la Cámara que ha ido subiendo un poco de temperatura desde el 1 de marzo en la apertura de la Asamblea Legislativa. Bueno, su bloque resolvió dejar la Asamblea cuando el presidente Alberto Fernández insistió con que la firma de este acuerdo no implica resignar los planteos judiciales, ¿no? Y si vamos a la carta de entendimiento y al texto presentado, también insiste con lo mismo. En este contexto mucho se ha especulado respecto al rol del expresidente Mauricio Macri. Luego de la Asamblea Legislativa se reunió con distintos diputados y diputadas. Se ha conocido de que es uno de los principales críticos respecto a la firma del acuerdo. ¿Cómo está tallando el expresidente en las decisiones del PRO en este momento tan particular? La realidad es que las decisiones se están tomando en la mesa Juntos por el Cambio, donde tienen participación como presidente que mandato cumplido, ¿no? que estuvo y también hay representantes de otros bloques. Así que cada uno está llevando lo que opina, lo que piensa, pero bueno, las decisiones, por supuesto que es muy importante él en la toma de decisiones, pero también hay otros actores, ¿no? No solo del mismo partido, sino de otros también. Totalmente, una coalición, digamos, Exacto. grande. Ahora, en el caso específico del PRO, bueno, es la fuerza originaria, digamos, creada por Mauricio Macri. En ese sentido, usted, como macrista, diputada, ¿coincide con el planteo original del expresidente de negarse rotundamente a todo el acuerdo? Bueno, a mí no me llegó ese planteo original, así que se ve que fue original con otros. A mí me llegó, digamos, lo que hemos planteado en el bloque siempre fue tratar de con responsabilidad evitar el default. Así que no, ese tema no me llegó. Obviamente no es aceptando cualquier cosa, pero, claro,
no me llegó esa parte, así que No, de capaz hecho, que vino por otro lado. No, es que en Mardones realidad tiene muy buenas fuentes. No, pero claro, aparte- por eso, no, me la van a tener que contar. Solamente repaso, digamos, lo que ha sido la previa a este 1 de marzo, hasta que se conociera la letra chica. Que uno de los planteos, digamos, que ha sido permanente, incluso sostenido por el entorno del expresidente, es que, bueno, que los argumentos del ministro de Economía no eran suficientes, de que no habían datos suficientes como para tomar una decisión, y que a partir de eso después también circuló la información respecto de que se negaba porque lo consideraba directamente un abrazo del oso. Eso pareciera que ha ido cambiando y que ha quedado sintetizado en esta última reunión virtual de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio de este domingo, ¿no? En donde nos encontramos ahora con este nuevo planteo que originalmente parece que ha sido impulsado por Ricardo López Murphy, ¿no? O sea, de poder plantear esta diferenciación en torno a plazo y monto y el tema del acuerdo. Ahora, en ese sentido, diputada, también le quiero preguntar, ¿cómo evalúa usted el discurso de hoy de Gerardo Morales, que si bien no se fue del libreto de Juntos por el Cambio, planteó, digamos, mucho interés en respaldar así como está la negociación? Creo que como gobernador él toma decisiones para cuidar a su provincia. Y él sostiene que esto es lo que más beneficia a la provincia. Nosotros como legisladores tenemos que pensar, sobre todo como diputados, en lo que más beneficia a la Argentina en general y tratar de equilibrar esto, ¿no? La responsabilidad de estar a cargo de una provincia no es la misma que la de ser legislador. Entonces cada uno tiene que cumplir su rol y me parece muy bien que venga y que plantee su posición. Luego tenemos que, tomar una decisión, como dijiste, somos una coalición donde tenemos que tratar de conciliar, siempre va a haber opiniones diferentes. En el mismo partido hay opiniones diferentes, por eso muchas veces hay internas, por eso no estamos de acuerdo en todo, porque así es. Creo que nadie va a tener un partido donde coincida exactamente con todas las personas que están ahí, salvo que fuera algo, no sé, muy chiquitito entre amigos. Pero si no, siempre va a haber disidencias. El tema es cómo las maneja uno, cómo hace a la institucionalidad de esa coalición. Y esperemos que siempre predomine la institucionalidad. Y insisto un poco más en este caso, fue muy preciso cuando nombró a los halcones de Juntos por el Cambio. Algo que arrancó desde los medios, desde el periodismo, lo hizo propio y se refirió a ese sector más duro que insiste en rechazar el acuerdo y en no aceptarlo como propio, la deuda que se está renegociando. Él dijo, nos tenemos que hacer cargo, fue muy enfático en eso, no parecen ser diferencias fáciles de lidiar, me imagino. Yo creo que todos nos tenemos que hacer cargo, además, como país. Eso, insisto, no creo, esa deuda no surgió de la nada. Hace mucho tiempo que se viene endeudando. El mismo Fernando Iglesias, que si querés pueden decir que es un halcón, preguntó qué porcentaje de la deuda pública total era la del FMI y nunca le respondieron. Le respondieron sobre la deuda externa, le respondieron sobre otras cosas y no sobre la deuda total. Sabemos también lo que se ha endeudado en equivalente a dólares, en pesos, pero el presidente actual. O sea, la deuda... Mientras no solucionemos el tema estructural, la deuda se va a seguir generando. Entonces creo que todos tenemos responsabilidad política, algunos tendrán más, otros tendrán menos, unos gobernaron durante más tiempo, otros durante menos, pero la situación en la que está hoy la Argentina es consecuencia de mucho tiempo de un montón de decisiones políticas. Que el argentino no pueda ahorrar en pesos y ahorre en dólares es consecuencia de ¿qué? De cuántos, entre corralitos, confiscaciones, inflación. Tenemos una inflación terrible. Eso nadie lo cuenta cuando habla de la presión tributaria. O sea, esto no es de un gobierno, es de muchos. Y realmente quizás, si nos pusiéramos más de acuerdo entre todos, podríamos llegar a cambiar las cosas. Pero eso no es tan fácil. Bueno, y en su provincia hoy estuvo el gobernador Perotti, llamó abiertamente a respaldar. Dijo una cosa, en algunos momentos hay tomadores de deuda, en otros momentos hay pagadores de deuda. A mí me toca ser pagador de deuda en este momento, reivindicó eso y luego planteó, la necesidad de apoyar el acuerdo. ¿Cuál es su punto de vista respecto al discurso que tuvo Perotti hoy ante el plenario?
Bueno, también, nuevamente, es gobernador, es cercano al oficialismo y él cumple su función y su responsabilidad hacia la provincia. Me parece que es lo que uno esperaba que iba a decir, así que no me sorprendió de ninguna manera. Y está bien, o sea, a ver, por algo hay distintos representantes, la gente vota y bueno, justamente donde estamos todos juntos es en el Congreso, Claro. Entonces donde se ven todas estas diferencias. Quizás si uno va al gobierno provincial, aunque tienen sus diferencias en Santa Fe bastante importantes, vamos a decir, pero quizás haya un poco más de homogeneidad. Acá adentro hay, digamos, de distintos partidos, de distintas vertientes dentro de los partidos, y entonces, bueno, por eso se da más esta discusión. Perotti fue uno de los oradores elegidos por el grupo de gobernadores que estuvo hoy en la comisión, en el plenario de las comisiones de presupuesto y finanzas. Escuchemos lo que decía Perotti hace algunas horas. Muchas veces lo que no pasa cuesta dimensionarlo y lo que no queremos que pase también cuesta dimensionarlo o vivenciarlo. Pero lo que queremos es cuidar la recuperación en la Argentina. Lo que queremos es que este acuerdo planteado resguarde, lo decía Gustavo, en las consideraciones, a diferencia de otros programas anteriores con el organismo, resguarde la posibilidad de crecer y resguarde la posibilidad de la Argentina de poder pagar con ese crecimiento. Estamos plenamente convencidos que la Argentina tiene esa posibilidad. Lo viene demostrando en este último periodo con la posibilidad de recuperación de cada uno de los sectores productivos de la Argentina, aún con las dificultades iniciales de la pandemia. Y pondría mucho hincapié en cómo generamos ese mayor crecimiento. Hay posibilidades ciertas de sectores tradicionales de incorporar mayor valor agregado y traer más divisas a la Argentina. Hay proyectos que están en esta Cámara que seguramente nos van a ayudar y mucho en esas reglas de juego de previsibilidad que nos darían en sectores estratégicos como el sector agroalimentario o agrobioalimentario como se lo define, la posibilidad cierta de establecer un acuerdo con un sector que ya hoy de por sí genera ingresos de divisas y podría incrementarlo con creces y con mucho más valor agregado. Lo vivenciamos en nuestra provincia. Las posibilidades de crecimiento que se ha tenido en el último tiempo, en los niveles de inversión, en los niveles de producción y en los niveles de trabajo registrado. Y creo que si potenciamos ese acuerdo con estos sectores, sin duda que vamos a tener un nivel de inversión aún superior, con las posibilidades ciertas de que la Argentina pueda expandir plenamente algunas inversiones que se van dando en los últimos años en su logística y en la mejora de su logística. Creo que allí tendremos además la posibilidad de incorporar mayor valor agregado en origen, y mayor valor agregado en origen con esta ley nos garantiza también la posibilidad cierta de arraigo, nos generaliza la posibilidad de expandir esta situación. Con un elemento adicional, las posibilidades que la ciencia y la tecnología dan hoy en la Argentina y la economía del conocimiento. Expandir estos sectores, vincularlos con nuestros sectores tradicionales, es la gran alternativa de la Argentina para tener una nueva matriz de desarrollo en la que creemos profundamente y en la que hay que resguardar claramente en este acuerdo, y es lo que nos va a posibilitar tener las divisas para hacer frente. Bueno, Perotti enunciaba en su presentación algunas de las preocupaciones que comparten los distintos gobernadores, ¿no? Como se decía hoy, y lo que han dicho distintos entrevistados y entrevistadas, bueno, hoy se han escuchado los distintos puntos de vista de distintos referentes con responsabilidad de gestión, ¿no? Y bueno, luego de haber escuchado a Perotti buena parte de su exposición, diputada, ¿qué evaluación hace usted ahora en este momento histórico de la gestión de Omar Perotti, que está transitando, digamos, el promedio de su mandato? La verdad que
Yo, en mi caso, yo esperaba más de esta gestión. Ha sido bastante paralizada. No sé si ustedes saben que también hay muchos fondos que se ha subejecutado, tanto en educación como hasta en seguridad, donde sabés lo mal que la pasamos en Santa Fe. Esperábamos más y, bueno, todavía tiene posibilidad. Ojalá. No podemos seguir viviendo como estamos viviendo en Santa Fe, así que espero que esta segunda parte de su mandato sea mejor y bueno, pueda lograr paz y orden, que fue lo que prometió en la campaña y es lo que necesitamos los santafesinos. Y ahora en la responsabilidad de gobierno que hablábamos recién hace un ratito, ¿en qué situación se imagina a la provincia de Santa Fe usted si entra en default? Bueno, Santa Fe, la realidad es que tiene... Digo, entra en default todo el país, no solamente la provincia de Santa Fe, ¿no? A ver, el default no es bueno para nadie, ni siquiera, o sea, obviamente para Santa Fe. Santa Fe no es una provincia que esté tan mal como otras, aunque los índices de pobreza han aumentado. Santa Fe es una provincia que aporta muchísimo. O sea, Santa Fe tendría que quedar fuera del default por todo lo que aporta entre como una retenciones. Isla. Claro, tendríamos que dejarla aparte porque aporta mucho más que muchísimas provincias y se lleva mucho menos en comparación. Realmente tenemos una provincia que es muy generosa con el resto del país, porque bueno, sabemos que las retenciones al no participarse no vuelven y digamos, se reparten en general en todos lados. Así que Santa Fe podría ser una provincia que quedara fuera del default, debería. Pero ¿qué escenario económico se imagina? No, es complicado, por eso siempre lo planteamos, por eso también se planteó tener un presupuesto y que se hubiera tratado con tiempo de anticipación, por eso también el plan plurianual que se prometió y no llegó, digamos, la responsabilidad de estar así a último momento. ¿Hace cuánto que se iba a mandar el acuerdo? ¿Hace cuánto que se iba a mandar el presupuesto plurianual? Nos iban a llamar a extraordinarias y no se llamó. Entonces, muy bien, hay que solucionar esto, pero no es a cualquier costo, no es firmando que va a haber inflación o que van a pasar, digamos, que un programa en el que a uno ni lo llamaron para negociarlo, porque si no, también podríamos haber planteado si la solución era aumentar los valores de los inmuebles, si esa es la solución. Yo considero que eso va a terminar perjudicando a la producción y a las empresas, porque tenemos una presión tributaria enorme y no van a lograr el objetivo de ingresos. Pero a mí no me lo preguntaron cuando fueron a negociar con el fondo y ahora tenemos que avalar algo que nadie nos preguntó si estábamos de acuerdo antes de hacerlo. Ahora, en ese contexto, diputada, cuando se conoció la firma de la Carta de Entendimiento, hubo una reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, de urgencia. Uno de los primeros planteos que habían hecho era precisamente decir, bueno, nos parece positivo. Después hubo otra reunión más cortita en donde plantearon, bueno, vamos a analizarlo, posiblemente apoyemos siempre y cuando no implique aumentos de impuestos. Esa decisión, digamos, tiene más que ver con una cuestión para mantener la conversación con la base electoral o realmente es una decisión de fe. ¿Sabe por qué? Porque en el plano de la discusión de políticas económicas, ya de entrada, cerrar cualquier posibilidad de poder cambiar alguna formulación tributaria es como que hace que el debate quede medianamente trunco. ¿Qué opina sobre esta perspectiva? Bueno, yo estoy muy contenta con esa decisión. Yo estoy convencidísima de que la presión tributaria récord que tenemos, más inflación, que al final la inflación es un impuesto al que tiene valores, digamos, cobra en pesos o tiene ahorros en pesos, o sea que es otra. Con esa digamos, presión tributaria que tenemos, es inviable el país. Entonces, me encanta la decisión de la mesa y creo que hay que tenerlo como principio. Una cosa es plantear algún aumento por inflación, digamos, como en Rosario hemos autorizado aumentos de tasas fijas, pero más presión tributaria, más de la que tenemos, me parece que es inviable. Así que, por suerte, coincido con lo que plantea la mesa totalmente. Estoy muy convencida de que no hay que aumentar impuestos. Y a eso le sumo, digamos, un dato contextual de la situación global, porque justo en este momento hay un tema. Buena parte de lo que tiene que ver con el diseño actual del acuerdo con el fondo posiblemente tenga que ver algunas revisiones en el futuro a partir del escenario internacional, ¿no? O sea, por una parte lo que tiene que ver con el encarecimiento de la energía, que eso implica una rediscusión en torno al tema de los subsidios, pero también, por otra parte, valores históricos del trigo y de la soja.
para algunos también eso implica retocar nuevamente o rediscutir el tema de las retenciones. ¿Usted cree que va a venir esa discusión después de todo esto? Bueno, después de lo que te dije... ¿Sabe por qué se lo pregunto? Sí, Porque aparte, además, en el medio de la situación de la sequía, también distintos colegas suyos presentaron un proyecto, también. Bueno, ahí está, para suspenderla. ¿Cómo articular, digamos, toda esta ofensiva a partir de lo que tiene que ver con esta discusión fiscal? Mira, el tema de las retenciones, hasta ahora me alcanzaron un estudio de una fundación de Santa Fe, la Fundación Apertura, que planteó que si no hubiera retenciones, sería el crecimiento para Santa Fe y para toda, digamos, para todo el país, sería enorme. ¿Por qué? Por el derrame que se produce, pero además, cuando nosotros planteamos sacar retenciones o bajarlas o el proyecto que sea, lo que nadie ve es que uno no baja un peso de retención, pero aumenta un 0,35 o 0,30, depende del momento, ¿no?, de ganancias. O sea, lo que quiero decir es, inmediatamente que el productor gana más, hay una parte que va al impuesto a las ganancias. O sea, que no es que de un peso se pierde, hay una parte que va a ganancias. Y además, hay un montón de campos que en este momento no están cosechando en zonas marginales, digamos, a lo mejor no pasa, bueno, puede pasar en el norte de Santa Fe o puede pasar en Salta, que no dan los números, que a veces con el flete le termina dando pérdida. Entonces, esto haría que hubiera un crecimiento, necesitamos dólares, habría más, más siembra, más cosecha y más divisas que vendrían al país. Entonces, uno también tiene que analizar eso y que no sean intocables las retenciones. Yo, como ya se habrán dado cuenta, creo mucho en el empuje del sector privado, en el empuje del sector rural, en el empuje de la industria, de las empresas, y me parece que hay que sacarles el pie de encima. Así que, de nuevo, no me parece que sea la medida. Al contrario, lo que hay que ver es que hay que hacer incentivos para que no sea que exportemos solo granos. Está muy bueno que sea elaborado, que la industria alimentaria crezca. Hay muchísimo para hacer. Tenemos un país riquísimo y no tenemos que desincentivar la producción y el crecimiento. Ahora, en ese contexto, antes de entrar en el debate más caliente con el endeudamiento soberano, el presidente Alberto Fernández había presentado una serie de proyectos. Uno de ellos, impulsado por el ministro de Agroindustria, Julián Domínguez, tenía que ver con el nuevo régimen de ley agrobioindustrial, que lo que establece, digamos, es no solamente una serie de metas, sino también es uno de los miembros del gabinete que se opone a aumentar las retenciones en este contexto. ¿Cómo, como santafesina, cómo ha evaluado, digamos, las perspectivas de este proyecto de ley agrobioindustrial? Mira, estuvimos hablando también, en general la opinión es que es insuficiente, pero bueno, cuando llegue el momento de debatirlo lo vamos a analizar. ¿Insuficiente en qué aspectos? Como que no era suficiente para incentivar, claro. Pero bueno, hay que analizarlo, ¿no? Tampoco... lo tomamos, tuvimos unas reuniones, lo estuvimos viendo y bueno, cuando llegue el momento de debatirlo nos meteremos más en profundidad. Incluso hay algunos proyectos presentados por gente de nuestro bloque o del interbloque que también van en ese sentido, así que a lo mejor podemos agregarle lo que nos parezca que falta. Diputada, pensando un poco en la estrategia electoral para 2023, uno sabe que quizás no está a la orden del día en la agenda, pero sabe que ya un poco se empieza a pensar y secar. ¿Cómo se ve en Santa Fe la imagen de Horacio Rodríguez Larreta, uno de los aspirantes a... Mira, ha habido encuestas, hay buena imagen de Horacio en Santa Fe. La verdad es que en este momento yo sé que hay que pensar en las elecciones, pero digamos con esto del FM, se piensa, no es una... Por eso, no voy a decir por eso, pero realmente me quiero focalizar en esto porque es un momento muy complejo, entonces pueden cambiar muchas cosas de acá hasta el 2023. Hay muchos candidatos que tienen buena imagen, pero sé que en Rosario había habido unas encuestas y le había dado muy bien
y a Patricia también, así que no sé cómo seguirá. ¿Cómo se imagina esa interna? Y no, ni me la imagino. Vos pensás, ¿No? acabo de terminar una interna. Bueno, la interna Nosotros está. En Santa Fe Viene una tuvimos tremenda interna. donde no nos apoyó, no sé si saben, pero bueno, en la interna no tuvimos el apoyo justamente ni de Mauricio, ni de Patricia, ni de Horacio. Fue una interna compleja, así que prefiero Intensa. focalizarme en lo que estamos haciendo. Creo que tenemos excelentes candidatos y el que esté mejor va a ser y nos vamos a alinear a apoyar al que esté mejor en ese momento, porque creo que Juntos por el Cambio va a ser gobierno tanto a nivel nacional, en la provincia de Santa Fe, espero que en mi ciudad también, así que vamos a estar para eso. Pero me parece que no está bueno hablar de nombres ahora porque eso desune y lo que queremos es estar unidos. Fue una dinámica muy intensa y especialmente en su provincia. Ahora, ¿se esperaba que se adelantara tanto la discusión respecto al 2023? Porque una de las características después del resultado electoral es precisamente, en el caso específico de Juntos por el Cambio, es como que comenzó a adelantarse un poco los distintos posicionamientos, ¿no? ¿Usted se esperaba eso? ¿Lo considera algo natural por la naturaleza de la coalición? ¿Cómo lo ve? Creo que es mucho el periodismo. Me parece que es interesante el tema, pero creo que hay más del tema picante y de poner a uno contra el otro. Fíjate que hemos tomado muchas decisiones juntos. Fíjate que estaban Horacio y Patricia en la marcha por Ucrania. Me parece que Queda no es lejos el momento. Ucrania. Es lejos Ucrania. Bueno, pero estaban juntos, podrían no haber ido juntos. Digo, me parece También que... Burrich con Morales, no, digamos, por eso, ahí... eso es lo que quiero plantear, ¿no? Que tenemos otros objetivos, me Claro. parece, de unión y de tratar de resolver cosas. Y bueno, y de apoyar a Juntos por el Cambio, en mi caso al PRO, digamos, dentro de Juntos por el Cambio, para que crezca y seamos una buena alternativa. Una pregunta muy cortita antes de terminar esta entrevista, diputada. ¿Usted esperaba que el proceso y el proyecto de Extraordinarias, que era un temario tan ambicioso, 18 temas, digamos, quedara absolutamente en la nada? ¿Qué cree que influyó para que no hubiera Extraordinarias? ¿Iban a ser las primeras Extraordinarias de su mandato? Es que, mirá, yo justamente mis vacaciones eran en la segunda quincena de enero, y yo me fui pensando que me iba a volver. Claro. Pero bueno, no pasó. Y bueno, son, por lo que me decían, internas acá dentro del Congreso. Del Palacio. Yo estaba lista para venir. Diputada Figueroa Casas, muchas gracias por haber visitado Diputados TV y estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Por favor, muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, y volvemos velozmente a nuestro móvil. Gonzalo Solaberrieta está con Marcelo Casareto. Gonzalo, adelante. Así es, Claudio, le agradecemos por la amabilidad a Marcelo Casareto, como siempre, que nos da su tiempo para prestarnos algunas declaraciones en un día bastante movido, no solamente por el 8M, sino además por la segunda reunión en donde se debatió, por así decirlo, el proyecto para ver si se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y qué mejor que la palabra de una de las personas que estuvo con Heller, que básicamente ya en las últimas horas ha estado muchísimo tiempo, ¿no? Acompañado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero me gustaría saber qué le dejó esta segunda reunión al diputado Marcelo Casareto. Sí, ¿qué tal? Hemos estado en jornadas muy extensas. Yo el domingo viajé de Entre Ríos hasta la capital para estar en reuniones primero de nuestro bloque con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y el presidente del bloque, Germán Martínez. También estuvimos con Martín Guzmán y todo su equipo, Sergio Chodos, analizando el acuerdo con el Fondo Monetario. Ya lunes y martes participando formalmente de las reuniones. Como vos decías, el presidente de la comisión es Carlos Heller, yo la integro como secretario, así que nos ha tocado conducir el debate junto con Alicia Aparicio, que está en la Comisión de Finanzas. Ayer una jornada muy intensa con el jefe de gabinete, con el ministro de Economía, otros funcionarios, hoy con invitados, un abanico muy amplio, el sector empresario, el sector sindical y una presencia muy fuerte de los gobernadores.
Creo que en general hay un apoyo importante. En cuanto a los gobernadores, hubo 12 gobernadores presentes, 2 vicegobernadores. Habló el gobernador de mi provincia, Gustavo Bordet, en apoyo al acuerdo con el fondo. Habló también el gobernador Perotti de Santa Fe, el gobernador de Salta, el gobernador de Neuquén, el gobernador de la provincia de Jujuy, que además es el presidente de la Unión Cívica Radical. Creo que son hechos importantes. También se analizó desde el punto de vista empresario o del movimiento obrero. Creo que en definitiva son horas de tiempo invertido para generar consenso y para que terminemos esta semana con una ley aprobada por el Congreso Nacional en la Cámara de Diputados. Claudio, Antonio, ya los escucha el diputado Marcelo Casareto. Casareto, buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, descartamos de que han sido días muy intensos, pero quería hacer una pregunta que es la que sobrevuela luego del plenario. ¿Existen chances de que puedan encontrar alguna síntesis con Juntos por el Cambio que reclama separar los dos artículos y buscar la forma de que quede más clara la facultad de endeudamiento separada del apoyo al entendimiento? Mira, lo que ha ocurrido es que hemos escuchado ayer 31 diputados, 28 de la oposición y 3 nuestros, y por allí hay diputados que se representan a sí mismos porque son monobloques, otros representan a 4 o 5, otros a 20. O sea, la oposición de Juntos por el Cambio en 116 diputados no han unificado personería. Así que yo con los que he hablado le he dicho que se referencien en sus presidentes de bloque, y esos presidentes de bloque se presenten ante el presidente de la Cámara. Creo que hoy Sergio Massa ha hablado con ellos, no sé si le han formalizado una propuesta en concreto, ahora hablaré con él en las próximas horas, no sé si hay algo por escrito acerca de qué correcciones plantean. Lo que sí, Sergio Massa estará en consulta con el presidente de la Nación y con el ministro de Economía. Nosotros no nos enamoramos de ningún artículo. Lo que sí queremos es que el acuerdo se apruebe de una manera satisfactoria para la Argentina y para lo que es lo acordado con el Fondo Monetario. Después, la redacción de los artículos es una cuestión técnica de mi parte, yo no tengo problemas. Pero digo, unifiquemos personería, presentemos la propuesta por escrito y hagamos las consultas del caso. Ahora, Casareto, en esa línea, Guzmán había dicho que los textos, así como estaban, eran inescindibles, o sea que los conceptos que plantea la oposición de separar, él dice que directamente son inseparables. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Bueno, como no sé la propuesta, no te puedo dar mi opinión acerca de una propuesta que no conozco porque no existe. Estamos hablando que dicen, que dijeron, que dirían, que en una de esas se plantearía, que alguien habría dicho. Entonces lo que yo digo es, hay que formalizar las cosas por escrito. Claramente, nosotros tenemos una refinanciación de la deuda tomada por Macri. ¿Están de acuerdo o no? Sí, perfecto. Para que te refinancien esas deudas, se requiere que la Argentina cumpla ciertos objetivos de reducción del déficit fiscal, de reducción de la emisión monetaria. ¿Estás de acuerdo con esos conceptos? ¿Sí o no? ¿O vos querés ir al banco y pedir 5 millones de pesos prestados y después no querés firmar el contrato de mutuo? No te lo van a prestar, ¿eh? ¿O no querés firmar la hipoteca del inmueble que vas a comprar? No te van a dar la plata, ¿eh? ¿O vos querés no firmar los pagarés ni presentar un codeudor ni un garante? Entonces, hay cosas que son serias y hay cosas que a veces son poco serias. Que haya diputados de la oposición que digan, no vaya a ser que con esto venga un tarifazo. Y son los tipos que estaban en el gobierno y aumentaron el 3000% la tarifa. O sea, tiene que tener un poquito más de humildad para plantear las cosas. No, porque en una de esas, acá hay política de ajuste. ¿Y quién lo dice? Los que gobernaron hasta hace 2 años y recortaron un 20% los sueldos y las jubilaciones de los argentinos. Bueno, me parece que hay cosas que son serias y cosas que dejan de serlo. Me pareció prudente y atinado el mensaje de los gobernadores, de los peronistas por un lado, también de Gutiérrez como un partido provincial de Neuquén y también de Morales del radicalismo. Creo que el mensaje de Morales no es el mensaje que plantean algunos diputados de la derecha de Juntos por el Cambio. Por eso te digo que hay que ver quién plantea qué cosa por escrito y con cuántas firmas atrás. ¿Qué tal, Casareto? ¿Cómo le va? Lo saluda Antonio Ricovene. Quería saber si se imagina, bueno, viendo que
las negociaciones se están dando, pero después de ya 2 días se mantienen, Juntos por el Cambio mantiene firme su postura después de varias conversaciones con Sergio Massa. Quería saber si se imagina un escenario similar al que fue en la sesión de presupuesto, cuando el proyecto de Guzmán no avanzó, no hubo presupuesto. ¿Se imagina un escenario similar con este acuerdo con el Fondo Monetario? Mira, tenemos que acostumbrarnos a que en esta Cámara nadie tiene mayoría. Nosotros no lo tuvimos los 2 años anteriores, no lo tenemos ahora. Entonces, todo el mundo quiere estar seguro de lo que va a pasar. Y todo el mundo quiere estar seguro de cómo va a terminar la serie. Y recién están pasando los primeros capítulos, muchachos. ¿Qué querés ver? El capítulo final, para ver si muere el muchachito de la película. Hay que verla entera. Entonces, este consenso se va construyendo. Hace un mes el presidente presentó los trazos generales, después presentó la carta de intención. El viernes llegó la carta de intención, todo el mundo la está mirando. Se está mirando la redacción de la ley. Se van escuchando los empresarios, la CGT, los gobernadores. ¿Cuánta experiencia tienen ustedes? ¿Cuántas leyes han visto tratar? Mañana vamos a empezar a discutir para formular un dictamen. Nosotros aspiramos que el dictamen de mayoría es lo que mandó el Poder Ejecutivo. Pero ustedes habrán visto que a veces se discuten los dictámenes y se hacen cambios. O hay veces que se firman los dictámenes y después se termina discutiendo en la discusión en general o en particular. Y hay veces que se hace discusión hasta el último momento antes de votar arriba de las bancas. Eso puede ocurrir. Ahora todo el mundo quiere saber con certeza lo que va a pasar cuando nadie lo sabe. Porque este es un consenso que se va construyendo. Yo quiero ver que al final de la película la Argentina se salve y la ley salga y podamos refinanciar la deuda. Eso es lo que me gustaría que estemos charlando a esta hora del viernes. De lo que usted comparte con nosotros, diputado Casareto, es evidente que hay una negociación en marcha y que las posiciones que parecen tan consolidadas parece que están en pleno proceso de transformación, ¿no? Pero bueno, usted es secretario de la Comisión de Presupuesto, diputado. Tácticamente, ¿cómo va a ser mañana? ¿Cuántos oradores van a tener? ¿Cómo va a ser el funcionamiento de mañana, teniendo en cuenta que esperan llegar, digamos, a un dictamen de mayoría? Y la citación es para mañana a las 13:30. Así que nos sentaremos con Carlos Heller, Alicia Aparicio y yo y miraremos hacia los costados y diremos quiénes son los oradores anotados. Y escucharemos de cada bloque, capaz que hay 3, 5, 33, 49 o 70 oradores. Nadie sabe. Lo vamos a ir construyendo de acá hasta mañana. Puede ser una reunión corta o larga. Puede durar una jornada o 2 o 3. Veremos. 2 o 3. Bueno, eso da una pauta también. Convengamos que por una parte está la discusión en el recinto, pero las posiciones de cada uno de los bloques y de las posiciones internas van a empezar a quedar más de manifiesto a partir de mañana. Especialmente porque después de lo que han sido estos 2 días, en donde han sido exposiciones no solamente del equipo económico, sino de los invitados de hoy, bueno, hemos escuchado algunas cositas, los pronunciamientos de Luciano Laspina ayer, los distintos planteos de su bloque y luego las exposiciones. Por eso le preguntaba. Y por esa misma razón algunos creen que la sesión no sería el jueves, sino el viernes. ¿Usted cree que eso puede ser posible? Mirá, lo que yo dije es, tenemos que estar hasta que las velas no ardan. Viste que antes cuando no había luz eléctrica había vela y bueno, nos juntamos hasta que se acaben las velas. Y bueno, y en esto estamos para esto, por eso vinimos el domingo. Ojalá que el viernes terminemos con la ley o el sábado. El año pasado sesionamos un sábado para tratar el tema de ganancias. Así que nosotros estamos para eso. Nadie se tiene que quejar por ir y volver de su provincia ni por estar muchas horas. Así que nosotros tenemos la obligación de escuchar, de informar, de convencer, de persuadir. Yo creo que nosotros estamos en condiciones de sacar un dictamen de mayoría en el plenario de comisiones de mañana. Pero es lo que pienso yo. Vamos a ver cuáles son las posiciones y cuántos son los dictámenes que se ponen a consideración.
Diputado, lo liberamos. Muchísimas gracias por estos minutos con Diputados TV. Entendemos que mañana viene un día ya de definiciones que posiblemente puede ser más largo. Así que lo dejamos descansar y muchísimas gracias. También saludamos a nuestro compañero Gonzalo Solaberrieta en esta última aparición del móvil. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Bien, Claudio, le agradecemos a Marcelo Casareto por estos minutos, después de una larga jornada, como bien mencionabas, y la que se viene mañana justamente, que está citada para las 13:30 también, en una nueva reunión con debate en donde intentarán en el debate, en el intercambio diputados, diputadas de los diferentes bloques, lograr sacar el dictamen como para poder llevarlo a la sesión especial, que en teoría sería jueves, pero esto todo va a depender de lo que suceda mañana, Claudio. Así es. Bueno, parece que llega el momento de las definiciones, Gonzalo, así que mañana vamos a volver a ponernos en contacto. Muchísimas gracias y muy buen trabajo, Gonzalo. Gracias. Un abrazo muy grande y un placer, Claudio. Igualmente. Bueno, y ahora vamos a una tanda para continuar con la tercera hora de Tercera Edición. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Él se llama Fernando, 52 años. Pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online. O también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Todas las noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina.
Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Cuando la vi, dije, este gato lo quiero tener, lo quiero cuidar. La vi a Pope, que era más chiquita que un gato. Como vivo en departamento, eso me pareció buenísimo y llegó a nuestra familia. Apenas llegó, ya generaron un vínculo muy lindo. Están ellos buscándose mutuamente todo el tiempo. Teníamos que hacer cargo de la vacunación, de la desparasitación, de la castración. Así que nada, asumimos esa responsabilidad. Hacer que todo sea más lindo, más feliz, un ambiente más cariñoso. Fue él y es él. Van a estar agradecidos de por vida. Protenencia. Buenas prácticas para la adopción responsable de perros y gatos sin hogar, porque la amistad no se compra. Conoce las 5 premisas básicas de la adopción responsable entrando en www.argentina.gov.ar/protenencia. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Tercera hora de tercera edición en este día de cobertura de la segunda jornada del plenario de comisiones de finanzas y presupuestos para tratar el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, hoy ha sido un día en donde han hablado los principales referentes de la oposición, del oficialismo, distintas fuerzas, pero bueno, hay frases que han quedado en el aire, hay textualidades que han quedado plasmadas, ¿no es así, mi estimado Antonio? Así es, Mardones. Tuvimos un día de plena actividad parlamentaria acá en en el plenario de comisiones de presupuesto, Hacienda y Finanzas, donde se debatió de todo. Así es. Y tuvimos la participación, de un ávido conocedor de la actividad parlamentaria, como es el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que estuvo hoy con esta Liga de Gobernadores del Norte que lo acompañó. Fue uno de los seleccionados para hablar, que se metió de lleno en la interna de Juntos por el Cambio. Habló de todo. Habló de todo. No se cayó ninguna y vamos a estar atentos ahí a las repercusiones, porque sí, mandó mensajes muy dirigidos. Bueno, una de las cosas que dijo es que nuestra coalición ha defendido una posición unánime de todos los gobernadores de no al default. Más o menos hasta ahí lo que venía planteando Juntos por el Cambio. Estamos de acuerdo con el concepto de que hay que honrar las deudas y la continuidad institucional. La definición de Morales dándole un fuerte respaldo a lo que propone el gobierno, a lo que pide un poco el gobierno a la oposición, que es, que apoyen este acuerdo, esta renegociación de los 44.000 millones de dólares de deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri. También la definición tenemos de Héctor Daer, que pasó acá el cosecretario de la CGT, integrante del Triunviro. Exacto. Que conduce... Que lo miraba Morales ahí. Que lo miraba ahí, lo tenía tiro, así es. Bueno, lo que dijo Daer es que es la primera vez en la historia de las discusiones con el FMI que el acuerdo no se hace con el lomo de los trabajadores. Este era un reclamo muy fuerte que tenía la Central Obrera, que salió a festejar a fines de enero cuando el gobierno anunció este preacuerdo, donde la definición fue: no va a haber una reforma laboral. Y vos estabas ahí conmigo, Claudio, en la Asamblea Legislativa cuando el presidente lo ratificó. Lo veíamos junto a Juan Carlos Smith y a Pablo Moyano aplaudiendo. Me quedé con una vieja conformación, con Acuña. Y Pablo Moyano aplaudiendo enfáticamente al presidente cuando decía que no iba a haber. Pero bueno, también dijo esto, que los derechos de seguridad social y laborales son los valores estructurales que garantizan la convivencia social. Bueno, también un poco apostando a esto, ¿no? Así es. Si se viene la crisis, que no nos agarre
como ya nos agarró en otras situaciones del país. Pasaba Héctor Daer también, y uno de los que estuvo fue Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina, uno de los hombres fuertes del grupo de los 6. Sí, señor. Esta era una apuesta también un poco que tenía el Frente de Todos de llevarle a las personas más importantes que definen en parte el rumbo económico, al poder empresario, a que en parte les diga Juntos por el Cambio que la deuda que tomaron es impagable. Esa fue un poco la apuesta. No fue tanto lo que se vio, pero sí, bueno, este sector que no suele ser muy afín al gobierno, respaldó el apoyo en la renegociación que están llevando adelante. Lo que dijo Funes de Rioja fue, bueno, tenemos que cerrar el problema de la deuda. No podemos caer en el default. Para eso hay que pensar en empleo, en producción, en exportación. Hay espacios para eso. Es una convicción, no un deseo, pero necesitamos políticas de Estado, exigiendo también en parte a eso, al reclamo, que bueno, que en parte es lo que está tratando de explicar el ministro de Producción, Matías Culfas, ¿no? Con este acuerdo, con esta renegociación, vamos a poder seguir adelante, vamos a poder seguir avanzando en lo que estamos buscando, que es justamente traer dólares al país para pagar este endeudamiento. Uno de los que pasó también, bueno, Ricardo Peidró fue uno de los primeros que estuvo en los primeros momentos, en la primera etapa. Uno de los 3 primeros. Del plenario de comisiones de hoy. Muy crítico también con el acuerdo. Uno de los pocos oradores críticos, hay que decirlo, que habló pidiendo directamente el rechazo a un nuevo acuerdo con el FMI, también haciendo énfasis en lo que pasó en la otra veintena de acuerdos que Argentina firmó con este organismo. Peidró dijo, el Congreso no puede validar el endeudamiento macrista ni eludir las denuncias sobre irregularidades e ilícitos cometidos por el Fondo Monetario Internacional. Bueno, haciendo énfasis a este argumento de que el 60% de la cartera de deuda del FMI es con Argentina, que se dio una deuda en un contexto donde Argentina no la podía pagar, y en lo que fue una apuesta política del Fondo Monetario Internacional con el gobierno de Mauricio Macri en 2018 para que la crisis no calara más honda de lo que resultó ser. Pasó también Nicolás Pino, otro de los hombres fuertes del grupo de los 6, con una mirada muy distinta a la de Peidró, pero bueno, ese fue un poco el marco, el abanico del debate en el plenario de comisiones de hoy. El presidente de la Sociedad Rural destacó en su discurso que creen que la Argentina, si se toma esta decisión, debe aprovechar la postergación de estos desembolsos hasta el año 2026. Uno de los puntos en los que también hizo mucho hincapié Martín Guzmán en su presentación. Esto es para instrumentar un mecanismo que permite un mayor desarrollo económico en la base a la inversión y el empleo. Ese es un poco el enfoque que dio Nicolás Pino, miembro del grupo de los 6, en esto que fue la presentación, en un nuevo debate en el plenario de comisiones. Vamos a ver cómo sigue mañana también con el debate de los diputados a partir de las 13:30. Nos decía recién Casareto que va a estar la idea de avanzar hacia un dictamen. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver cómo se da también. Así es. Bueno, hasta ahora no hay una precisión de cuántos van a ser los oradores, ¿no? No. Pueden ser muchos. Parece que sí. Pueden ser muchos. Y lo que me decían hoy cerca de Sergio Massa es que está abierta la posibilidad de postergar para la semana que viene el trabajo en el recinto, la sesión en la que se apruebe, ¿no? Bueno. Hay que tener en cuenta que todavía las negociaciones están abiertas, pero bueno, estas fueron las 5 frases que marcaron el día de hoy en este debate por un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, estas posiciones en muchos aspectos anticipan un poco qué es lo que va a terminar de pasar en el recinto. Así como Peidró de la CTA planteaba su rechazo, también aumenta las preguntas en torno a cuál va a ser la posición de los diputados sindicales. Y por otra parte, lo que decía Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina, bueno, un respaldo, pero como también hablábamos con la diputada con la que estuvimos recién, bueno, no tocar las retenciones y tampoco aumentarlas, digamos. Esa es otra de las partes que sobrevuela en el discurso de Pino como titular de la Sociedad Rural Argentina. Pero también hubo otras exposiciones también que queremos compartir, como es el caso del titular del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, que dio su punto de vista y el del bloque en el cierre del plenario de comisiones de hoy. Sé que inclusive fue una agenda que usted la pudo conversar y analizar con el diputado Luciano Laspina, con toda la diferencia que nosotros sabemos que hay aquí de miradas, pero que nos han permitido darle a lo que ayer fue el debate
con el equipo económico, con el jefe de gabinete, obviamente con Martín Guzmán, nuestro ministro. Hoy le dimos otra orientación y me parece que fue muy positiva, escuchar a los compañeros y compañeras integrantes del movimiento obrero con todas las miradas también respecto a esto, escuchar a los gobernadores de las provincias, tener la oportunidad también de escuchar a los integrantes del G6 y esta muy rica mesa de pymes y de cooperativas. Merecen, presidente, de nuestra parte, al menos de nuestro bloque, unas sinceras felicitaciones. Lo segundo que me parece que vale la pena decirlo y al menos creo que puedo representar a muchos de los que estamos aquí, hubo por parte de muchos de los que estuvieron aquí presentes una reiterada convocatoria a generar espacio de diálogos. Algunos invitando, otros por ahí diciendo quizás venga con mi libro a charlar con ustedes. Pero yo soy mandato 2019-2023 y los 2 primeros años con la pandemia no fue fácil tener estas instancias. Y creo que no es una excusa, pero creo que nosotros tenemos el deber y también el compromiso de que tengamos las instancias que hagan falta para poder debatir estas cosas. Nuestro presidente Alberto Fernández, dice siempre que este acuerdo con el fondo no es ni el primer paso ni el último. Y me parece que nosotros tenemos que construir esa agenda y que en gran parte que este paso que estamos dando sea en favor del pueblo argentino va a depender de los próximos pasos que sigamos dando. Bueno, ahí escuchamos el cierre del punto de vista del oficialismo en el plenario de hoy. Vemos a Germán Martínez, el titular del bloque, transitando lo que es el cierre de su primer mes como titular del bloque y afrontando, digamos, podríamos decir, una de las negociaciones más complejas de su carrera. ¿Y qué mes, no? Para exactamente, así es. Con la jefatura de bloque, sí, bueno, porque hoy, lo decíamos recién, en paralelo, mientras se daban estas reuniones en la Comisión de Presupuesto de Hacienda y Finanzas, las negociaciones atrás de las puertas en los despachos estuvieron a la orden del día. Y también las reuniones con los gobernadores que expusieron recién. Sí, señor. Estuvo Sergio Massa con la Liga de los Gobernadores del Norte en una reunión donde, se preparó también un poco el discurso. Sí, lo que tiene que ver, digamos, que es lo que estamos viendo en las imágenes en este momento. Ahí vemos, digamos, al presidente de la Cámara Baja recibiendo a una docena de gobernadores, la mayoría del norte, pero también otros representantes como el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni. Al lado estaba Gerardo Morales de Jujuy, Raúl Jalil de Catamarca, encabezados por el jefe de gabinete Juan Mansur. Como decíamos al comienzo del programa, por momentos pareció una demostración de fuerza de la Liga de Gobernadores del Norte Grande, especialmente porque estaba en su mayoría hegemonizada por estos gobernadores e incluso de Juntos por el Cambio, el único representante fue Gerardo Morales, que por supuesto no se cortó solo, fue con el mandato de sus pares, pero es notable que de los 4 gobernadores de Juntos por el Cambio no estuvieron ni el macrista Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, ni el mendocino Rodolfo Suárez de la Unión Cívica Radical, ni el correntino Gustavo Valdés, también de la Unión Cívica Radical. También hay que recordar de que por fuera de la presencia de Morales no fue el único opositor. También estuvo el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, claro, principal dirigente del Movimiento Popular Neuquino, la fuerza que gobierna Neuquén hace 50 años. Bueno, compartimos con ustedes su punto de vista. Ser coherente también con nuestra historia, con lo que dijimos y con lo que hicimos. Aquí seleccionamos 4 o 5 gobernadores, pero lo estamos haciendo en nombre de todos y todas las gobernadoras y gobernadores. Cada uno de nosotros, esta reestructuración que está llevando adelante el país, la llevamos adelante. Y para eso fue necesario abordar y definir previamente si integralmente íbamos o no a llevar adelante procesos de reestructuración de nuestras deudas. Y así fue acordado con el Gobierno Nacional. Ustedes saben que no hay posibilidad de reestructuración si no es con la aprobación del organismo competente y autoridad de Contralor, que es el Ministerio de Economía. Y en esa línea fuimos estratégicamente trabajando el Gobierno Nacional y el Gobierno provincial, los gobiernos provinciales. Hoy es tiempo
de debatir este proyecto de ley. Y venimos con coherencia a pedirles lo que ya han dicho los gobernadores, el diálogo en la búsqueda de consensos y acuerdos, para decirle no al default. La falta de acuerdo implica el sí al default, y el sí al default implica más pobreza, más recesión, más inflación, más postergaciones. En la letra fina de esos artículos que ustedes están debatiendo y dialogando se juega gran parte del porvenir y el futuro del país. Y es respetando y rescatando el principio de fortalecimiento institucional, la continuidad institucional. Bueno, el punto de vista de Gutiérrez también es un anticipo de lo que posiblemente sea el punto de vista del bloque de Provincias Unidas, en donde están los representantes del Movimiento Popular Neuquino. Lo cierto es que las reuniones que ha llevado el titular de la Cámara Baja y también el presidente del bloque, Germán Martínez, han tratado de apuntar no solamente en este caso a la demostración con los gobernadores, sino también con las negociaciones, los sondeos con los otros bloques que no forman parte de las dos grandes coaliciones que protagonizan la máxima polarización del recinto en este momento. ¿Con quiénes más han sido, digamos, estos rosqueos? Sí, hay que tener en cuenta que, bueno, el primer paso de todas las leyes está en las comisiones. Y en las comisiones, al igual que en el recinto, hay mucha paridad entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Los que terminan definiendo ahí, bueno, son estos diputados de los partidos provinciales, de bloques menores, que tienen firma también. Recordamos, Alejandro El Topo Rodríguez es uno de los que desempata en la Comisión de Finanzas, y Ignacio García Aresca del bloque Córdoba Federal y Diego Sartori de Provincias Unidas, Misionero, ambos que responden a los gobernadores de sus provincias, son los que marcan un poco el pulso en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Bueno, también estuvieron reunidos representantes de estos espacios con Sergio Massa, quien hoy tuvo una agenda repleta de reuniones, y lo que empieza a ver es, bueno, un intento de negociación por ese lado. Lo que uno puede percibir hablando con fuentes de ese sector es que, al igual que Juntos por el Cambio, exigen el desdoblamiento del artículo 1 con los anexos, de la redacción del artículo 1 puntualmente, pero cuando uno les pregunta si tienen un acercamiento con Juntos por el Cambio en este tema, deciden soltar la mano rápidamente diciendo no nos vamos a hacer cargo de ese endeudamiento. Bueno, recordemos que el Interbloque Federal, presidido por Alejandro Topo Rodríguez, reúne 8 voluntades de labañistas, socialistas santafesinos y también del bloque Córdoba Federal, que se referencia en el gobernador Juan Schiaretti. Bueno, recordemos que cuando fue presentado y anunciada la carta de intención, el primer pronunciamiento precisamente, llegó de Córdoba. Así es, de Córdoba Federal, que plantearon: nos abstenemos, pero dan quórum. Pero vamos a dar quórum. Bueno, sondeando un poco esa composición, parece que es el punto de partida de las negociaciones que está llevando adelante Alejandro Topo Rodríguez. Hay que recordar que cuando comenzó el plenario de comisiones fue uno de los primeros en plantear, digamos, sus reparos respecto a los tiempos del trámite, ¿no? Y haciendo un paralelismo respecto a la preocupación de que se reeditara la escena del presupuesto, ¿no? Sí, así es. Ese es el reclamo, ¿no? No avanzar en un tratamiento express. Lo que plantean el sector del gobierno, que quiere resolverlo lo más pronto posible, es, bueno, tenemos el vencimiento del 22 de marzo, se necesita una semana hasta que llegue, hasta que el Senado lo pueda comenzar a tratar. Lo que decía el Topo Rodríguez básicamente es, una vez que vos estás ya negociando, que ya estás acordando esa deuda, por cuestión de días no vas a entrar en default. Somos el Congreso Nacional, somos un poder independiente, no nos pueden imponer los tiempos desde el gobierno. Pero bueno, también la apuesta del Frente de Todos es llegar a ese acuerdo con Juntos por el Cambio, que le va a permitir el grosor de los votos y la demostración y el aval político de que es una ley que cuenta con el apoyo de un gran sector del arco político. Buscan que sea mayoritario, ¿no?, con el apoyo de Juntos por el Cambio. Bueno, estos movimientos confirman que la búsqueda es voto a voto. Es voto a voto. Así es, como en algunos casos, tanto Germán Martínez como otros diputados que están encargados de la búsqueda de votos dentro del Frente de Todos, asumiendo las diferencias internas. Bueno, también está la búsqueda de poder
ir trabajando punto por punto en lo que tiene que ver con ese archipiélago de voluntades que no forman parte de ninguna de las dos fuerzas, ¿no? Y en ese contexto el dato nuevo en este marco tiene que ver con la reunión también en donde estuvieron los socialistas santafesinos, ¿no? Sí. Y en ese marco, bueno, uno de sus referentes no solamente está en este momento Mónica Fein, la ex intendenta de Rosario, que está en la Cámara, sino también que fue recibida por Enrique Esteves, uno de los principales representantes del Partido Socialista en la provincia de Santa Fe. Compartimos con ustedes su punto de vista hoy. Nosotros tenemos un análisis crítico de cómo se dio todo este proceso de negociación con el Fondo Monetario. ¿Y por qué hacemos hincapié en esto? Que es parte del pasado reciente, pero porque entendemos que ese proceso de renegociación también de alguna u otra forma va a condicionar y está condicionando el resultado del acuerdo. Está claro que no hay acuerdos buenos con el Fondo Monetario. El punto es cuál es el acuerdo que tenemos hacia el interior de la Argentina para poder efectivamente no solamente lograr cumplir los objetivos que se establecen en el marco de esta negociación, sino cómo podemos hacer para resolver muchos de los problemas que por suerte el fondo no los ha planteado, pero que los tenemos que resolver. Y yo creo que acá es donde el oficialismo ha perdido la oportunidad histórica de encarar este proceso político de una manera diferente. ¿Por qué digo una manera diferente? Tenemos una historia en la Argentina de tomas de deudas externas y sus consiguientes tratamientos, ¿no? Sabemos que todos han sido muy poco transparentes, que no ha habido rendiciones de cuenta, sabemos que el Fondo Monetario genera condicionamientos muy importantes, sabemos también que este préstamo en particular es extraordinario, muy extraordinario. Entonces, llegar a una negociación para concretar un acuerdo sin que nosotros tengamos resuelto hacia el interior de nuestro país algunos temas es difícil. Y hoy estamos discutiendo sobre la punta del iceberg, no estamos abordando la profundidad de este problema y quien tiene la responsabilidad de conducir este proceso de solución evidentemente es el gobierno nacional. Lo último que digo respecto de esto, que fue el proceso que pasó. Por ejemplo, de la misma manera que el gobierno anterior, que fue el periodo en el cual se creó, por ejemplo, la Comisión Bicameral de Seguimiento y de Análisis de la Deuda, tampoco funcionó. Entonces, claro que las cosas se vienen dando desde nuestro punto de vista y respetuosamente y reconociendo la complejidad que tiene el tema y no siendo alentadores, digamos, de una idea de no pagar. Nosotros creemos que ir al default sería absolutamente perjudicial para la Argentina y sobre todo para los sectores que menos tienen, ¿no? Entonces, nos hubiera gustado que este proceso se dé de una manera diferente y quizá no hubiéramos llegado a un mejor acuerdo en términos generales, no es decir, a un buen acuerdo, porque yo creo que buenos acuerdos no hay, pero sí hubiera sido la posibilidad de saldar internamente temas que nos van a permitir cumplir con los acuerdos, pero también cumplir con las deudas que hay con el pueblo argentino. Bueno, ahí lo teníamos a Enrique Esteves, socialista de la provincia de Santa Fe, planteando una preocupación que también se respira dentro del Frente de Todos y que tiene que ver con lo que ha sido alguna de las discusiones internas más importantes de estos últimos meses y que tiene que ver con investigar el origen de la deuda, su legitimidad. Esteves hizo hincapié en la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa, presidida por el senador José Mayans, vicepresidida por Itay Hackman del Frente Patria Grande. Bueno, en el seno de esa comisión bicameral se dieron una de estas discusiones tan importantes en torno a si investigar y cómo investigar la fuga de capitales luego de la toma de deuda, y es una de las asignaturas pendientes que en este contexto y en esta búsqueda de votos ha pasado a un segundo plano. Sin embargo, bueno, Esteves contaba este punto de vista y nos hace también pensar un poco si esto no va a ser también uno de los puntos de vista que va a plantear el interbloque federal en esta búsqueda de votos del oficialismo, ¿no? Sí, también lo que da la sensación que se busca con esta estrategia es un poco darle un brazo a un sector del Frente de Todos, quizás desencantado con cómo el gobierno de Alberto Fernández
trató este tema de la deuda. Así es. Hay que ver ahí cómo se están armando, pero bueno, lo cierto es que Esteves hoy estuvo reunido con Sergio Massa, junto con el presidente del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, y con el titular del interbloque, Alejandro El Topo Rodríguez. Las reuniones en el día de hoy fueron muchas, intentando avanzar. Lo que dicen es que no son negociaciones. Una pregunta, bueno, contame cómo es esa negociación. No es una negociación, es un intercambio de cómo lo están viendo. Descartan que hayan acercamientos de borradores por parte de la oposición. Sí, están todos muy empeñados en decir que no hay ningún borrador volador. Que no hay ningún borrador. Parece que algo hay. Igualmente hay distintas propuestas. La ansiedad que tenemos todos, los diputados también la tienen. Totalmente, sí. Y en el marco de una negociación compleja, convengamos que la parte más importante es la que menos se conoce y es nuestra obligación contarla precisamente, ¿no? Pero así como contábamos lo que tiene que ver estas exploraciones del Frente de Todos con sus aliados esquivos, ¿qué está pasando en Juntos por el Cambio? Bueno, en Juntos por el Cambio las reuniones de interbloque son constantes. Hoy se reunió el interbloque de Juntos por el Cambio, los jefes de bloque, y llamaron 3 veces a Sergio Massa para intentar acordar puntos. La respuesta que da Sergio Massa es, bueno, déjenme hablarlo con el gobierno. Sergio Massa actuando como mediador. Recordemos que este es el proyecto del gobierno, es el acuerdo del FMI del gobierno. Y con un Guzmán que dijo, esto no se toca. Esto no se toca, lo dijo, bueno, parece que alguna modificación va a tener que haber desde ese lado, porque la postura de Juntos por el Cambio es no vamos a aprobar la redacción del artículo 1. Cuando apareció el primer borrador en la reunión del jueves de la semana pasada, el reclamo era, bueno, todo está encauzado en el anexo, pedimos que se desdoble. Ese fue el primer reclamo. Se escuchó ese reclamo y surgió un articulado de un proyecto de ley con 4 artículos en el que en el primero se remarcaba que se autorizaba al gobierno a tratar el programa, y es la palabra programa lo que me decían hoy, que genera complicaciones en el artículo 1, porque al aprobar ese artículo donde dice la palabra programa, se lleva directamente al anexo, que es lo que no quieren aprobar, donde directamente se referencia en el artículo 2. Así es. Porque en un momento se hablaba, bueno, de aprobémoslo en general y después vamos a una votación en particular. Así es. Pero ni siquiera en particular quieren aprobar el artículo 1. Tal cual. Eso es lo que ahora está trabando las negociaciones, lo que Sergio Massa va a intentar llevar a Casa de Gobierno, trasladarle al presidente Alberto Fernández, al ministro de Economía Martín Guzmán, que eso es lo que está demorando, bueno, que se avance en el dictamen y en la sesión. Sí, señor. Y en un contexto en donde, bueno, han habido distintos contrapuntos respecto a no solamente hasta dónde llega con los votos del oficialismo, sino también cuáles son las posiciones dentro de Juntos por el Cambio, al punto de llegar a desconocer un acuerdo técnico firmado con el staff del fondo. Un trámite que tampoco resulta gratuito para Juntos por el Cambio. Lo cierto es que uno de los argumentos que sostienen es que precisamente las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional para poder alcanzar los objetivos son una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo y no del Congreso. Esta es una discusión tanto política como jurídica que gira en torno a cuáles son los alcances de la Ley de Sostenibilidad de la Deuda Externa Pública, que es la ley que fue votada hace un año por una amplia mayoría y que es la que permite precisamente que el Congreso intervenga respecto a las autorizaciones del endeudamiento soberano. Esto en parte forma parte del trasfondo de estas negociaciones que nosotros le contamos a la audiencia en el marco de los tironeos respecto a la arquitectura legislativa, es decir, a cómo va a ser finalmente ese texto. Eso es lo que está sucediendo tras bambalinas en este momento, por fuera de lo que tiene que ver con la textualidad de los discursos que se han escuchado ayer y hoy. Uno de los cierres también corrió por cuenta del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, Carlos Heller. Esto nos decía. Solamente decir que tengo efectivamente una satisfacción por esta jornada. Armamos una agenda que está a la vista, que dio la posibilidad de que todas las voces se expresen y que cualquiera que la haya escuchado tendrá claro que podríamos decir que está representado prácticamente la totalidad del espectro socio, productivo, económico de la Argentina. Y esa diversidad y esa variedad tiene matices y diferencias, pero tiene, yo diría,
un hilo en común. Prácticamente no escuchamos ninguna intervención que no nos reclame la imperiosa necesidad de resolver esta cuestión de una manera positiva. Algunos planteando otras cosas y variantes y demás, pero hay una unanimidad de que no hay un camino distinto de este acuerdo y que a partir de este acuerdo hay un sendero desde el cual se puede construir una esperanza de un país diferente, y allí aparecen los matices y las visiones, pero ese primer paso estuvo, creo que en todas las intervenciones. Y mire que hemos escuchado cosas diversas, ¿no? Los que estuvimos durante toda la reunión, bien diversas. Simplemente si tomáramos el grupo de los 6 y este grupo que vino después, podríamos marcar la diversidad de opiniones que hemos escuchado. Sin embargo, en esa diversidad de opiniones hubo todo el tiempo un denominador en común. Es imprescindible que esto tenga una solución positiva. Yo ya he dicho que voy a votar tapándome la nariz, porque tengo una vida al respecto y nadie puede creer que haya buenos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. No hay buenos acuerdos con el fondo. Pero estamos en la situación y la tenemos que resolver. Es peor el no acuerdo que el acuerdo con el fondo, de eso se trata. Y eso es lo que mañana como comisión tendremos que tratar y tendremos que dictaminar. Y ojalá todas y todos seamos capaces de encontrar la mayor coincidencia posible para obtener el dictamen más amplio a favor que se pueda obtener y que lo mismo pase luego en la sesión. Bueno, ahí lo escuchábamos a Carlos Heller dándole cierre al segundo día del plenario con un tono pausado, calmo. Al parecer todo lo que estaba previsto dentro del temario se ha cumplido. La gran pregunta es, bueno, mañana arranca todo un poquito más tarde. Eso hace pensar de que en la mañana van a continuar, digamos, las negociaciones que hemos venido contando durante todo el programa. Bueno, y así como hemos recibido a distintos diputados y diputadas que participaron hoy del plenario, hoy en tercera edición tenemos el gusto de recibir a Pedro Galimberti, diputado radical de Entre Ríos. Diputado, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches a ustedes. Bien. Diputado, muchas gracias por la invitación. Por favor. Ha habido, digamos, una gran expectativa en torno a lo que iba a ser los discursos de los gobernadores. Sin embargo, uno de los que planteó una posición con muchísima claridad fue el gobernador Gerardo Morales, jujeño, presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Para usted, como radical, ese punto de vista de Morales, ¿qué le pareció? ¿Fue más allá de los planteos de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio o no? Bueno, hoy estuvieron varios gobernadores. Evidentemente hay un anhelo, por llamarle de alguna manera, de lo que tiene que ver con la institucionalidad de las provincias respecto a este proyecto de ley que en definitiva implica la posibilidad de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y de esta manera refinanciar lo que es el préstamo tomado ya por el 2018. Lo de Morales, bueno, más allá de los matices, ha ido en la tónica en la cual estamos hablando desde nuestro bloque, el radicalismo, y donde hemos sido muy claros en el sentido de decir que hay que tratar de lograr evitar el default. Esto es un aspecto fundamental. Bueno, tenemos los vencimientos muy cerca, podemos discutir si los tiempos que utilizó el gobierno con más de 2 años desde que está en el ejercicio de sus funciones fueron los adecuados o no. Lo cierto es que hoy nosotros tenemos este tema, que es un tema obviamente candente, pero que implica, recién veíamos algunas de las declaraciones que hacía el presidente de la propia Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, en relación a lo que fueron las exposiciones en el plenario de hoy, conjuntamente con la Comisión de Finanzas. Hay un pedido casi unánime de que tratemos de encontrar el camino y eso es lo que estamos haciendo, al menos desde nuestro bloque, y entiendo que todo con las mejores intenciones, con los posicionamientos que tenemos y con las diferencias de matices respecto a las circunstancias que nos llevaron, tratando de encontrar un camino que evite esta circunstancia. ¿Cuál es? La de que no paguemos y que entremos en default como Estado. ¿Y cómo
Por favor. Perdón. ¿Y cómo intuye que van a impactar estas declaraciones de Morales, que él mismo reconoce? Él dice, esto que estoy diciendo, me van a pasar factura. Digo, él reconoce que, no dice me van a pasar factura, pero lo dice a su forma. Esto de decir, bueno, nos tenemos que hacer cargo nosotros también de la deuda. ¿Cómo va a impactar eso hacia adentro? El problema de la deuda en la Argentina es un problema, la verdad, que va más allá de la gestión de lo que fue Juntos por el Cambio y varios años más atrás. Cuando uno mira en una perspectiva histórica, claramente se observa que el fenómeno de la deuda pública externa de la Argentina es un fenómeno creciente. Claro. Y que además, si uno toma los 2 últimos años, pandemia mediante, pero la verdad es que la deuda se ha incrementado de manera notoria. Y la Argentina tiene algunas cuestiones por resolver. Tiene el tema de la deuda. El mismo presidente, el martes pasado, cuando dio inicio al periodo de sesiones ordinarias, dijo algunas cosas con las cuales yo concuerdo bastante, digamos. Una de las cosas que dijo es, bueno, el acuerdo que podamos llegar previa aprobación de la ley con el Fondo Monetario Internacional no resuelve los problemas de fondo de la Argentina. Y esto es efectivamente así. Claro. Y me parece que esto es lo que tenemos que saber. Nosotros acá estamos dando nada más que un primer paso dentro de una serie de otras cuestiones que desde la economía uno ve, intuye que obviamente no somos el gobierno, ¿no? No estamos ejerciendo la administración, pero que hay que llevar adelante. Así que, digo, las declaraciones de Morales pueden a veces hacer ruido en el momento, pero la problemática que tenemos hoy no pasa por una declaración, pasa por encontrarle la manera de que los que tenemos la voluntad de avanzar con la aprobación de una ley para que se dé el acuerdo, bueno, tenga ese texto que estamos tratando entre los diferentes bloques de avanzar. Este endeudamiento no es uno más, digo, es el más veloz que se tomó en los últimos años, es el más fuerte que dio el Fondo Monetario Internacional en su historia. Incluso Alfredo Cornejo, cuando se contrajo esa deuda, fue muy crítico de cómo ellos habían participado. Él dijo directamente que se enteró 15 minutos antes, cuando era presidente del radicalismo. ¿No piensa que debe darse también un tratamiento extraordinario teniendo en cuenta de la magnitud de la deuda? Digo, en el sentido de que lo que mantiene trabada la negociación es la redacción del primer artículo. La verdad que el primer artículo, yo digo, soy abogado, creo que tiene algunas inconsistencias desde la técnica legislativa, ¿no? Ponernos a discutir esa cuestión es la verdad propia del trabajo que tenemos que hacer dentro de la comisión, eventualmente por fuera, para llevarlo con un dictamen en la comisión. Ahora, el problema de la deuda en la Argentina, de lo que involucra la refinanciación o el nuevo empréstito, técnicamente es eso, es un nuevo empréstito, es nada más que el 11 o el 12% de lo que es la deuda pública externa de la Argentina. Entonces, por eso me tomo de las palabras del propio presidente, porque esto es nada más que un primer peldaño. Los problemas de la Argentina vienen con el resto de la deuda, que no es poca, más allá de cómo esté fragmentada, cómo esté la carga, segmentada en el tiempo, sino también algunos indicadores económicos que hace un tiempo que vienen. Digo, cuando digo un tiempo tenemos varios años en la Argentina donde el déficit se ha afincado de manera casi definitiva, donde la generación desde el punto de vista del trabajo, hace más de 10 años, del trabajo privado, del empleo privado, se ha estancado con algunos picos donde a veces sube un poquito, otros donde baja, ni hablar de lo que fue el periodo del año 2020 con las circunstancias de la emergencia sanitaria. Y nosotros tenemos esto, creo que pedirle, exigirle al gobierno nacional, básicamente al presidente y a su gabinete económico, el control de la inflación. Miren, si nosotros no ponemos la vista en ese fenómeno, porque también es cierto que el fenómeno de la inflación termina licuando algunas deudas, inclusive algunas que pueda tomar el Estado Nacional, algunas, no todas, ¿no? Pero digo, los efectos que estamos viendo son tremendos. Es tremendo, sobre todo para los sectores más vulnerables en términos económicos, pero también es tremendo para aquel que tiene la idea de desarrollar el más pequeño de los emprendimientos. ¿Por qué? Bueno, porque el crédito hoy en la Argentina, más allá de que se hable de que la liquidez del banco, que efectivamente es así, existe, hoy cuando cualquier vecino o ciudadano de este país va a sacar un crédito, la verdad que tiene una serie de requisitos y tiene determinadas condiciones con la tasa de interés, salvo que venga a través de algún plan específico, que venga de nación, de provincia o municipio, que el crédito es prácticamente inalcanzable. Y esto tiene que ver
porque la inflación dentro de los componentes de la economía lo que genera es incertidumbre. Miren, ayer no recuerdo quién, pero uno de quienes disertaba hablaba justamente de esta necesidad de favorecer el ahorro y el mercado de capitales nacional. Para eso hay que tratar de fortalecer la moneda, cuestión que la Argentina ha perdido muchísimo, y a partir de allí ver cómo desarrollamos ese pequeño mercado de ahorro y de capital nacional que nos está faltando. Por eso digo, la tarea que tenemos por delante es enorme. Este es nada más que un primer paso. Ojalá que mañana, previo al trabajo, a partir luego del mediodía que vamos a estar desarrollando en la comisión, bueno, o que al menos ahí en ese trabajo podamos avanzar en encontrar una solución que nos permita encontrar los votos, porque el oficialismo también tiene su problema. Digamos, uno podría decir de la oposición, bueno, miren, este es un problema del oficialismo que necesita conseguir los votos necesarios para aprobar lo que es su proyecto. Nosotros, obviamente que tenemos algunas, hay dos artículos, este primero que vos decías y el segundo que básicamente habla los programas que se han suscripto con el Fondo Monetario. En los cuales la verdad nosotros no queremos ni entrar porque entendemos que lo que nos pide la ley a los legisladores y la Constitución es que autoricemos el endeudamiento. ¿Cómo lo realiza el Ejecutivo? Mire, ese es un problema de quien está ejerciendo la administración del país, presidente, jefatura de gabinete. Si después decidimos jugarlo en una boleta de 15 para que nos vaya bien y cumplir los porcentajes que nos pueda fijar el Fondo Monetario, por decir algo, en una cuestión vinculada a lo que es el déficit, es una cuestión aparte. Digo, ¿qué hacer? Eso y cómo ejecutarlo, eso va a corresponder a quien hoy ejerce la administración del país, que es el presidente. Con esto que nos cuenta, parece que hay algunas aproximaciones, digamos, en torno a poder llegar a encontrar alguna síntesis posible, ¿no? Ahora, sí. Sí, por supuesto. Pero bueno, la verdad que las negociaciones son complejas. Hace rato que se viene charlando nosotros dentro de nuestro bloque, a su vez en el interbloque y a su vez básicamente con el oficialismo y otros espacios políticos que tienen su representación en la Cámara de Diputados, ¿no? Ahora, en ese recorrido, parece que hubiera sucedido hace una eternidad, pero hace 8 días, en la apertura de la Asamblea Legislativa, el bloque del PRO decidió pararse y dejar la sesión. A la luz de los hechos y ya en este proceso, usted como radical, ¿cree que sirvió? ¿Cómo ve esa reacción, digamos? Uno no puede responder por las acciones, los hechos específicamente, en este caso, de los amigos del PRO. Son ellos los que tienen que dar explicaciones. Pero son una coalición, ¿no? O sea, claro, quedó de manifiesto ese momento. Obviamente nosotros fuimos consultados y estábamos allí ya y varios de los que estábamos manifestamos expresamente un no a esta circunstancia. En la política uno tiene que estar dispuesto, inclusive a escuchar las cosas que no nos gustan, digamos, más allá de cuál es la índole de las cosas que nos están endilgando. La verdad es que los que tenemos algunos años y varias pequeñas batallas sobre las espaldas vinculadas a la política, sabemos que estas cosas pueden existir. Bueno, uno tiene que esperar el momento de tener la palabra. Cuando sale, o si estamos en una sesión puede hablar, o cuando sale siempre hay algún medio de prensa que está dispuesto a levantar lo que pueda ser nuestra opinión, refutando lo que se ha dicho y llevando nuestro mensaje. Pero la verdad es que a la luz de esa experiencia, digamos, me parece importante que 8 días después, con un tema que es muy, muy importante desde lo económico, que tiene que ver con tratar de, conseguir una refinanciación que tiene varios años de gracia, independientemente de que la deuda sigue, de que habrá que pagarla, independientemente de algunos compromisos que habrá que tomar respecto a cumplimiento de algunas metas, porque hay varios controles que se establecen en ese memo de entendimiento que se ha firmado con el Fondo Monetario. También es cierto que estamos en presencia de uno de los créditos más, en términos de la tasa que se abona, uno de los créditos más baratos que tiene la Argentina. Pero digo, ojalá que podamos en el día de mañana encontrar la posibilidad, el trabajo legislativo necesario para que el jueves o el viernes, veremos cuándo se termina cerrando esto, podamos estar votando una ley que permita que el gobierno nacional, a través del presidente,
tenga la posibilidad de efectuar la mejor negociación para la Argentina. Y siguiendo con esa línea acuerdista que usted plantea, quiero saber también qué posibilidad hay de que se dé esa reunificación de los bloques radicales en la Cámara de Diputados que propuso el presidente del Comité Nacional, Gerardo Morales, y bueno, y saber cómo están un poco ese vínculo, esa negociación para volver a ser un bloque unidos. Bueno, primero, el único bloque radical es yo estoy integrando. Después hay otro bloque que hay 12 diputados que se han puesto dentro de Evolución Radical, digamos, pero... Son del Partido Radical. Sí, está claro. Lo que yo digo es esto. La democracia partidaria existe. Yo en esta cosa intento ser directo, digamos. Si uno va a una votación y la votación es 33-12, me parece que no hay demasiado para discutir. Después uno puede entender cuáles son los motivos que alguno de los amigos del partido tiene para decir, bueno, nosotros armamos a su vez un bloque dentro del interbloque. Pero el bloque radical es el que nosotros integramos, que somos 33 diputados. Las cuestiones vinculadas a algunos puntos de acercamiento, bueno, ojalá que en su momento den frutos. Nosotros necesitamos consolidar el partido y por sobre todas las cosas seguir agrandándolo, digamos. El radicalismo es un partido que luego del 2001 hemos tocado fondo. Bueno, poco a poco en diferentes lugares. Suelo decir yo que con mucha fuerza desde abajo, a veces desde municipios y desde los lugares más recónditos de la Argentina, se viene recuperando, vamos incorporando diferentes representantes en diferentes estamentos del Estado. Tenemos una tarea importante por hacer y la verdad no necesitamos echar a nadie, necesitamos que vengan estos que pueden estar hoy en el bloque de 12 de Evolución y muchas otras personas que necesitan. Mire, el país necesita de la política, como necesita de otras cuestiones, pero también es cierto que para eso hay que tener, un poco como hablaba hace un rato, vinculado a esta cuestión de lo que aconteció en la Asamblea Legislativa. Necesitamos respeto, tolerancia y obviamente hay que saber cuando es necesario tener la templanza para aguantar alguno de esos cimbronazos que se producen y obviamente cuando uno no está de acuerdo salir y expresarlo, ¿no? Bueno, un cimbronazo fue precisamente la división del bloque radical, ¿no? O sea, poquito antes de que jurara y cambiara el 50% de la composición de la Cámara. Ahora, desde ese punto de vista como radical, ¿qué opinión le merece el comportamiento que ha tenido el bloque de Evolución Radical desde que se constituyó como tal, ¿no? O sea, viajamos un poco a diciembre y nos vamos a encontrar con un Rodrigo de Loredo y un bloque de Evolución Radical que trataba de diferenciarse de cada una de las intervenciones de Mario Negri, que incluso llevó adelante negociaciones con otros espacios para poder avanzar con determinadas medidas y con determinados resultados. Ahora nos encontramos incluso en este momento con las discusiones que tenían que ver con separar o no el articulado. El espacio había planteado en un momento no separarlo. ¿Qué opinión le merecen, digamos, estos comportamientos y esta nueva convivencia con sus correligionarios que están en otro espacio? La verdad es que sí, fue un cimbronazo, pero son de esas cosas que sentimos hacia adentro. La verdad, uno sale acá de 4 o 5 cuadras de la vuelta al Congreso y la gente no está muy pendiente de esas cosas. Obviamente los que estamos en la burbuja, los que hacen periodismo político, bueno, sabemos, nos interesamos. Yo advierto que de la misma manera que en algún momento hubo esta separación, una decisión de lo que era nuestro bloque, bueno, llegará el momento que seguramente podremos estar unidos nuevamente. Es cierto que en las votaciones que hemos llevado adelante hemos estado siempre en el mismo sendero, digo. A veces cuesta salir a explicar por qué estás o no estás. Digo, sabemos lo que estamos muy metidos en la rosca política, que hacemos de la política nuestra forma de vida y que muchas veces es, bueno, te sumergís en eso, pero cuando vos salís un poquito hacia afuera, la verdad no observo para nada que la gente esté mirando estas cosas. La gente sí está preocupada por otras situaciones, puntualmente alguna de estas vinculadas a tomar el nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional, que sabe que puede implicar algunas cuestiones graves desde lo económico. Ahí sí vemos que pone el acento
cuando uno charla con los que no están todo el día. Me parece que tenemos que mirar desde la política también un poco eso. Después, al momento, bueno, hay que ir, hay que plantar las posiciones, hay que defenderlas. Y en nuestro caso, que somos representantes, llegado el momento tenemos que votar para lo que estamos, ¿no? Defendiendo los intereses del pueblo de la nación argentina, que no es poca cosa, en una circunstancia compleja, donde, por si fuera poco, hace 12, 13 días ha comenzado una guerra que hasta hace no mucho tiempo parecía impensada y hoy la tenemos en el viejo continente. Entre Ríos también tiene su propia interna, quizás no solo del radicalismo, sino de Juntos por el Cambio. ¿Cómo ve la participación del exministro Frigerio metiéndose de lleno en el territorio y apostando a una candidatura en 2023? Bueno, todos los que estamos dentro del espacio, cualquiera sea el partido del que provenimos, podemos tener aspiraciones. Así que está dentro de la lógica que Rogelio Frigerio quiere hacer. No lo ha manifestado públicamente, pero... ¿Lo vio usted por Entre Ríos? Porque una de las críticas que se le hace es que él no es de Entre Ríos, no hizo trayectoria política. No, hoy estuvo en Entre Ríos. Hoy estuvo en Entre Ríos. Algunos amigos me han mandado alguna foto que andaba por Gualeguay. Sí, va. Todas las semanas está yendo. ¿Qué le pareció el discurso del gobernador Bordet hoy? Fue uno de los gobernadores que salió abiertamente a plantear el apoyo al acuerdo, ¿no? O sea, pocas veces el gobernador de su provincia se ha expedido de esta forma. Hoy tomó esa carta. ¿Qué opinión le mereció de su exposición? La verdad es que me sorprendió el discurso de Bordet, porque en general es un gobernador muy mesurado en sus declaraciones. Bueno, hoy estuvo un poquito más picante, pero en definitiva esto es lo importante. Él dijo que es necesario que tratemos de avanzar con una ley que permita la autorización de financiamiento para el empréstito que tiene que otorgar el Congreso y que de esta manera le demos vía libre para que se pueda suscribir el mismo con el Fondo Monetario Internacional. En este contexto, diputado, estamos ya en los últimos minutos de este programa. Una de las grandes preguntas en estas negociaciones tiene que ver hasta dónde cala el peso de los gobernadores, ¿no? En algunos casos dicen que es un punto de vista muy importante, otros sostienen que directamente es una expectativa sobrevendida y que la discusión se toma en el recinto en otros términos. Por fuera del peso que pueden tener los distintos gobernadores, ¿cree usted que el punto de vista de Morales de hoy puede generar en el radicalismo la consolidación de una posición a partir de lo que viene? Nosotros, a través de nuestro presidente de bloque, Mario Negri, hemos expresado claramente esta idea de que hay que tratar de evitar el default y que íbamos a hacer todos los esfuerzos en este sentido. El presidente del Comité Nacional, Gerardo Morales, ha tenido declaraciones en igual sentido. Me parece que ese es el camino, nosotros lo venimos diciendo ya desde hace algunos días y es por lo que estamos trabajando, ¿no? Trabajando en términos legislativos, sabiendo que hay diferentes posiciones y tratando de acercarlas para que la ley pueda salir, porque sabemos que el oficialismo viene complicado con los votos. Diputado Galimberti, muchísimas gracias por visitarnos, por compartir este momento con nosotros en el cierre del segundo plenario de comisiones tratando el endeudamiento con el fondo. Nosotros los acompañamos hasta este momento. Hemos sido Antonio Ricovene, muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudio Mardones. Claudio Mardones, el equipo. Y bueno, nos vemos mañana en otra edición de Diputados TV. Hasta la próxima. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Si estuviste con un caso confirmado de COVID-19 a menos de 2 metros y durante más de 15 minutos cuando presentaba síntomas o 48 horas antes, sos contacto estrecho. Para cortar la cadena de transmisión del virus, tenés que aislarte durante 10 días y comunicarte con el sistema de salud. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, hay que mantener todos los cuidados. Deja una ventilación constante y cruzada en cada ambiente. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al salir de tu casa, usa alcohol en gel. Mantén la distancia de 2 metros, incluso al aire libre. Utiliza correctamente el barbijo cubriendo mentón, boca y nariz, incluso en espacios abiertos. No compartas el mate ni la vajilla. Cumplí con todos estos cuidados. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional.